La anatomía es la rama de la biología encargada del estudio de la forma y estructura de los organismos. La miología es la rama de la anatomía encargada de la estructura y función de los músculos. La osteología es la rama de la anatomía encargada del estudio de la estructura y función de los huesos. El plano medio sagital divide al cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. El plano coronal o frontal divide al cuerpo en dos mitades, anterior y posterior. El plano transversal divide al cuerpo en dos mitades, superior e inferior. El término flexión significa doblar o reducir el ángulo entre dos estructuras del cuerpo. El término abducción significa alejamiento del plano medio del cuerpo. El término aducción significa acercamiento al plano medio del cuerpo. El término pronación significa rotación media del antebrazo y de la mano. El término supinación significa rotación lateral de la mano y antebrazo. El término extensión significa enderezar o aumentar el ángulo entre dos partes del cuerpo. El esqueleto es el conjunto de huesos unidos natural o artificialmente que dan forma al cuerpo humano. Son funciones de los huesos el sostén, protección, movimiento y almacén de calcio. La diáfisis es el cuerpo, porción cilíndrica o larga del hueso. La epífisis son los extremos proximal y distal del hueso. Las costillas se dividen en 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. La columna vertebral tiene 32 vértebras. Se organizan de la siguiente manera: 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras fusionadas y de 3 a 5 coxigias fusionadas. Las funciones principales de la columna vertebral son soportar el peso del individuo y contener y proteger a la médula espinal. Una articulación es un punto de contacto entre dos huesos. De acuerdo a su estructura, las articulaciones se clasifican en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. De acuerdo a su función, las articulaciones se clasifican en sinartrosis, anfiartrosis, diartrosis. El cuerpo humano cuenta con aproximadamente 700 músculos. Los 3 tipos de músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. Las estructuras que componen al músculo típico son tendón proximal, vientre o cuerpo y tendón distal. Por su número de vientres, los músculos se dividen en bíceps, tríceps y cuádriceps. Músculos agonistas: 2 músculos o grupos musculares con la misma acción para realizar una función. Músculos antagonistas: 2 músculos o grupos musculares con acciones contrarias para realizar una función. La fisiología es la rama de la biología que se encarga del estudio de los procesos y funciones celulares de los organismos vivos. La función es el acto, proceso o serie de procesos con un objetivo específico. La energía es la capacidad para realizar un trabajo. El trabajo es la capacidad para detener el reposo de un cuerpo. La presión es la magnitud física que mide la fuerza ejercida sobre una superficie. Estímulo: agente que enciende o activa un receptor y desencadena una serie de actividades con el objetivo de obtener una respuesta específica. Receptor: sitio en la membrana celular específico para cada tipo de estímulo. Inicia la transmisión de señales transduciendo un estímulo en señales específicas, impulso eléctrico o señales químicas. Estímulo químico: hormonas o neurotransmisores. Estímulo eléctrico: cambios de voltaje. Órgano blanco: célula que recibe un impulso o señal química y efectúa una respuesta. Punto motor: zona donde la fibra nerviosa penetra al músculo y se encuentra su mayor estímulo. Sinapsis: es la comunicación entre dos células. La sinapsis eléctrica se encuentra únicamente en la comunicación de una neurona con otra neurona. La sinapsis eléctrica es más rápida, no utiliza neurotransmisores
y utiliza uniones comunicantes de tipo gap. El sistema nervioso central funciona a través de cargas eléctricas que fluyen por medio del medio acuoso. La membrana celular y sus componentes permiten o no el flujo de corriente eléctrica. Un ion es un elemento de carga eléctrica. Sodio es el ion más abundante fuera de las células. Potasio es el ion más abundante dentro de las células. Las neuronas están rodeadas de líquido, con iones disueltos en agua, pero también en su interior contienen líquido. El agua es un excelente conductor de electricidad. Las cargas eléctricas se desplazan por medio de los líquidos corporales, activando o inhibiendo a las neuronas. Las neuronas funcionan con cambios de electricidad. A través de la membrana plasmática se realizan los cambios de voltaje y transporte de iones para la generación de la actividad neuronal. Excitabilidad, capacidad de generar una respuesta ante un cambio de voltaje, neuronas y células musculares. Un potencial de acción es la capacidad que posee una célula excitable, como neurona y músculo, para generar una respuesta generada por un cambio de voltaje. Las fases de potencial de acción son estímulo, despolarización, repolarización, hiperpolarización y reposo. El umbral es el estímulo mínimo necesario para generar una respuesta. El voltaje en el interior de una célula es negativo. La sinapsis química es el tipo de comunicación que poseen las neuronas con el músculo. Un neurotransmisor es una sustancia química necesaria para generar una respuesta en otra célula diferente a la que produce y libera. Acetilcolina es el neurotransmisor que participa en la contracción muscular.